Sí, yo creo que el presupuesto presentado por la Casa Blanca el pasado viernes es una declaración contundente de la visión del presidente Biden sobre cómo luce o cómo debería lucir unos Estados Unidos de América efectivamente reconstruidos mejor de lo que era antes de la pandemia. Creo que es muy obvio de que este plan descansa en buena medida en respaldar las iniciativas ya anunciadas con anterioridad, justamente una que tiene que ver con trabajos en Estados Unidos, un plan para los trabajos en los Estados Unidos, como también el plan de apoyo para las familias en los Estados Unidos, que son dos iniciativas que se han venido conversando ya por varias semanas, especialmente después de la aprobación del último paquete de ayuda económica relacionada a COVID-19. Sí, Biden dice que Estados Unidos no se construyó en Wall Street, sino que lo construyó la clase media, la economía. Empoderar la clase media y de hecho este presupuesto habla precisamente de eso de la familia, de la clase media. ¿Cómo lograr justamente esto, señor Chacón? Bueno, hay varias maneras en las que este presupuesto pretende hacer tal cosa. En primer lugar, hay una marcada energía en replantear el rol, por ejemplo, del Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el rol precisamente de la energía renovable como columna vertebral de la generación de empleos, el tema del respeto al cambio climático y también algo que me pareció muy interesante a mí del presupuesto es la inversión que se propone en la Agencia de Respuestas a Emergencias, conocida como FEMA en Estados Unidos, todas las cuales indican en su conjunto un regreso a una filosofía, si queremos, de gobernanza que no veíamos por un buen rato, y es el rol vigoroso del gobierno, precisamente dirigiendo y actuando como un árbitro en función del bienestar social. Otro aspecto que destaca de esta propuesta es el cambio en la política tributaria, donde se plantea también una tasa tributaria más alta para personas con ingresos superiores, ingresos netos superiores a los $400,000 al año, como también las empresas que generalmente han venido pagando muy poca contribución tributaria, y esto es algo que busca este presupuesto también corregir. Y eso es bien visto, que quienes más paguen, quienes más ganen, más paguen, e incluso las grandes corporaciones. Es correcto, así ¿Sí? es. Hay de hecho una propuesta ya anunciada de antemano, pero que está indudablemente comprendida dentro del presupuesto que se presentó el viernes pasado, que gira en torno a elevar la tasa de tributación a las empresas, mega empresas que habitan en Estados Unidos, que como ya dije antes, lamentablemente no han venido pagando su justa carga tributaria a lo largo de los pasados 35, 40 años. Ahora, como usted dice, hay un gasto importante en infraestructura, un gasto importante en gasto social y hay un gasto discrecional. ¿Cómo se distribuiría ese gasto discrecional, señor Chacón? Bueno, lo que sucede es de que hay gastos en el presupuesto anual de los Estados Unidos que son prácticamente mandatorios, es decir, son gastos inevitables. Te doy un ejemplo, el gasto anual en el costo de mantención de población jubilada en Estados Unidos es un gasto de rigor, o sea, es un gasto que no se puede evitar. Sin embargo, hay muchos otros gastos del gasto público, como por ejemplo el gasto de defensa y seguridad nacional, que son gastos que caen dentro de la categoría de los gastos discrecionarios, que son precisamente los gastos que el Congreso es quien ultimadamente fija los montos, los incrementos año con año, y en ese sentido, este presupuesto también pues es un presupuesto sin precedente. Y hay que recordar, la Casa Blanca no fija el presupuesto lo fija la Casa de Representantes. Lo que la Casa Blanca ofrece es un punto de partida para la discusión que indudablemente permea lo que en última instancia el Congreso aprobará. Claro, a eso iba justamente. He leído que esto es como una gran lista de deseos que Es presenta correcto. Joe Biden, lo presentó el viernes, pero el Congreso decide cuánto va y a dónde. Ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos por delante en cuanto a esa aprobación del Congreso, señor Chacón? Bueno, hay que recordar que el Congreso de los Estados Unidos, no solamente la Casa de Representantes, sino quizás más importante aún el Senado, son cuerpos legislativos divididos, son cuerpos legislativos donde no hay una mayoría absoluta
del partido político del presidente, y esto presenta indudablemente grandes desafíos porque hay que persuadir a la minoría para que efectivamente apoye buena parte de lo que se propuso el viernes pasado. Esto va a ser una labor intensa de negociación porque, como ya dije, en la Casa de Representantes sí hay una ligera superioridad numérica de los representantes demócratas, pero en el Senado no, que también va a tener que jugar un rol al final de cuentas para aprobar el presupuesto nacional, aun cuando esa discusión en detalle sucede por ley en la Cámara Baja. Pero algunos demócratas inclusive ven con preocupación que este presupuesto pueda generar mayor inflación en Estados Unidos. Indudablemente es el tema del momento. En el plano económico, la preocupación es que el gasto público sea tan robusto, tan generoso, que efectivamente incremente los costos de las cosas a razón de la disponibilidad de liquidez en los hogares de los Estados Unidos. Esto es un temor francamente teórico, ¿verdad? No es un temor que podemos decir ya se está manifestando de manera imparable. Hay que recordar que el Departamento del Tesoro tiene una amplia gama de herramientas para controlar precisamente un tema tan delicado como lo sería el disparamiento de los costos de las cosas en Estados Unidos. Y hay una reunión justamente planeada para esta semana del Departamento del Tesoro, de la Junta de Directores del Banco de Reserva de los Estados Unidos para precisamente tomar medidas que aseguren que no nos veamos pues metidos en un problema grave de inflación que, insisto, no ha sido un problema a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos. Pero de hecho la administración Biden proyecta una inflación de 2% anual. ¿Eso sería una inflación manejable en Estados Unidos? Definitivamente, hay que recordar, insisto, de que la amplia gama de herramientas con las que cuenta las instancias financieras del país dan como para asegurar de que no tengamos un problema de inflación, es decir, que el costo de las cosas se incremente de tal forma que cada vez sea más necesario ingresar dinero público a la economía de los Estados En Unidos. todo caso, ya para cerrar, señor Chacón, este plan, este proyecto que se presentó el viernes, ¿usted lo ve con buenos ojos? Incluso tiene margen de maniobrabilidad, Viabilidad. sí, para poder ajustarse de acuerdo a lo que pueda decidir el Congreso. Sí, yo creo que hay que recordar que aunque el presupuesto se presenta como un solo paquete, en realidad tiene múltiples componentes y hay que recordar que para algunos de los componentes más importantes, principalmente los que tienen que ver con el plan de empleos y el plan de mejoramiento de la condición de vida de las familias estadounidenses, ya hay claramente puesto sobre el panorama la posibilidad que se ocupe un mecanismo legislativo conocido como reconciliación para garantizar su aprobación.